El día de hoy vamos a empezar a trabajar la segunda ley de la termodinámica. Ya se mencionó algo sobre la primera ley de la termodinámica. Es decir, la primera ley de la termodinámica vimos que en realidad es la ley de la conservación de la energía de una forma bastante generalizada. Es decir, una ley que menciona la energía interna y la diferencia entre otras dos formas de energía, porque por ejemplo acá, esta que se denomina calor, sus dimensionales son en joules, y esta otra que hemos trabajado ya bastante es el trabajo, que tiene dimensionales en joules. Y la primera ley no hace diferencia entre una forma u otra. Sin embargo, nosotros podemos establecer acá algunas situaciones en las cuales podemos ver que si se aumenta esta forma de energía acá, debe disminuir esta otra forma de energía. Si al contrario se aumenta una forma de energía, como por ejemplo W, la otra va a disminuir. Entonces, la primera ley no hace una distinción clara y precisa entre lo que es el trabajo y lo que es el calor. Simple y sencillamente se generaliza, ¿verdad? Y esas diferencias son diferencias muy importantes desde el punto de vista de la termodinámica, porque, por ejemplo, nosotros podemos convertir completamente el trabajo en calor. Todo el trabajo, todos los procesos mecánicos se pueden convertir completamente en calor, pero sucede que para la segunda ley de la termodinámica es bastante difícil que todo el calor se convierta en trabajo. Y entonces la segunda ley de la termodinámica en realidad lo que viene a establecer es cuáles procesos pueden ocurrir o no en la naturaleza. Y cuando hablamos de procesos, estamos hablando de ciclos que nosotros vamos a llamar reversibles o irreversibles. Y podemos asegurar que casi todos los procesos de la naturaleza son irreversibles. Por ejemplo, observaron que este péndulo acá, al colocarlo ahí en un proceso de oscilación, llegó un momento en que se detuvo. Y es que sucede de que ahí hay generación de calor. Y esa generación de calor, en un momento determinado, afecta el movimiento del oscilatorio de ese péndulo, ya que hay presencia de fuerzas disipativas. Entonces, en todos los procesos irreversibles, siempre va a haber por un alambre, de un punto A a un punto B, está la presencia de la generación de calor. Y entonces, la cantidad de energía que se transmite de A hacia B no va a ser la misma, ya que en este proceso va a haber una interacción de calor con el medio y se va a perder la energía. Por supuesto, se va a perder la energía porque acá en el conductor que se está utilizando hay una cierta resistencia. Y en todos los conductores existe resistencia. Si no hubiera resistencia en un conductor, simple y sencillamente no se da esta pérdida de energía por medio del calor. Si el conductor tiene resistencia cero, pero siempre se va a dar. Otro proceso de tipo irreversible que podemos mencionar es la taza de café. Entonces, si nosotros tenemos nuestra tacita de café
que está a cierta temperatura. Con el transcurso del tiempo va a haber disipación de la temperatura hacia el medio. Y entonces va a cambiar la temperatura de la taza de café. Y ese es un proceso que en la naturaleza, tal vez por medio de la primera ley de la termodinámica, sí se dé. Es decir, que hay conservación de la energía ahí. Y que llega un momento en que se establece el principio famoso del equilibrio térmico, en que la taza de café adquiere la misma temperatura que hay con el ambiente. Pero que por sí misma, del ambiente, la taza de café adquiera la cantidad de calor necesaria para regresar a una temperatura mayor a la que existe en el ambiente, eso es imposible. Y es precisamente lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica precisamente va a poner un orden en este supuesto en el cual la primera ley no hace distinción entre calor y trabajo. La segunda ley de la termodinámica simple y sencillamente nos va a dar la dirección en que ocurren todos estos procesos. De tal manera que si tenemos un objeto que está a una temperatura mayor y de él fluye el calor hacia otro objeto por algún tipo de medio que está a una temperatura menor, la temperatura del primer objeto es mayor que la temperatura del segundo. Entonces el flujo de calor se da en una sola dirección. Pero para la segunda ley de la termodinámica es imposible que el flujo sea en el sentido contrario. Es decir, del objeto que está a temperatura menor, fluya el calor en la dirección del objeto que está a temperatura mayor. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de aplicaciones de tipo práctico, y especialmente tal vez desde el punto de vista de ingeniería, la aplicación más importante para la segunda ley de la termodinámica va a ser la eficiencia que va a estar asociada a las máquinas que aprovechan precisamente aspectos que tienen que ver con el calor y el trabajo para producir de alguna manera un tipo de movimiento en ellas. Entonces, específicamente la segunda ley de la termodinámica, podemos decir que nos afirma que no es posible construir una máquina, no es posible construir una máquina que sea capaz de transformar por completo y de manera continua la energía en otras formas de energía. Entonces nosotros vamos a tener una máquina a la cual se le ingresa una cierta cantidad de sustancia. Entonces, esta máquina, esa sustancia la transforma para llevar al medio un trabajo. Entonces, aquí ingresa una cantidad de energía a alta temperatura. La sustancia toma esa energía y la convierte en trabajo. Pero luego, vean la dirección. En un momento determinado, esta cantidad de energía se desecha de alguna manera con una forma de energía que llega al ambiente, pero ya con una temperatura que podemos decir que es bastante menor.
Entonces, todos estos hechos que involucran procesos de tipo irreversible fueron estudiados ampliamente, precisamente en los siglos también XVIII, siglo XIX, y entre, digamos, los personajes más famosos e influyentes en este sentido, está un ingeniero francés de nombre Sadi Carnot. Sadi Carnot en 1824 presenta simple y sencillamente un teorema que nos dice que ninguna máquina térmica real que opera entre dos fuentes de calor puede ser más eficiente que la máquina que él va a presentar y que es una máquina teórica con la mayor cantidad de eficiencia posible. Entonces, ninguna máquina real va a ser más eficiente que la máquina que nos propone Sadi Carnot. Por supuesto, incluso aunque operaran con dos temperaturas completamente iguales. Ahora, ¿en qué consiste eso? La máquina de Carnot. Y hacemos la salvedad de que ninguna máquina real va a ser más eficiente que esta máquina de Carnot. ¿Por qué? Porque la máquina de Carnot va a funcionar a través de procesos que son reversibles. Y los procesos reversibles se pueden obtener a través de manipulaciones de las variables macroscópicas, presión, volumen, temperatura, de una manera que hemos denominado cuasi estática. Es decir, de manera bastante diferencial en esos procesos. Procesos tan pequeños que en todo momento devuelven a la máquina a su estado de equilibrio permanente, continuo. Sin embargo, esos en la vida real no es posible que se lleven a cabo. Pero Sadi Carnot la presenta como la máquina con mayor eficiencia, en donde, por ejemplo, establecemos ciclos en diagramas de presión y volumen, en donde vamos a establecer aquí algunas trayectorias, por ejemplo, acá un punto A, de inicio del ciclo hacia un punto B, luego acá un ciclo hacia un punto C, luego, como es un proceso reversible, ¿verdad? Acá viene de A a B, de B a C, y luego hacia acá, hacia D, y de D hacia A. A través de 4 procesos de los cuales nosotros vamos a decir que del proceso A hacia el proceso B, esto se va a dar a través de un proceso isotérmico. Es decir, que la temperatura va a permanecer constante en todo momento. Y en una máquina térmica real, eso es imposible. La temperatura no puede permanecer constante, porque solo el hecho de que nosotros utilicemos una superficie para deslizar cualquier objeto sobre la superficie, ahí va a haber presencia de fuerza disipativa, de fricción. Y la presencia de la fuerza disipativa de fricción va a generar calor. Y ese calor, esa forma de energía, en un momento determinado, va a hacer que la temperatura aumente. Sin embargo, Sadi Carnot nos dice que en esta submáquina, este proceso isotérmico reversible de A hacia B, la temperatura se mantiene constante. Y noten también algo importante. Hay variación de volumen, de un volumen menor hacia un volumen
mayor en esa primera parte de A hacia B. Luego, en el ciclo de B a C, vean la pendiente de las dos curvas. Esta se da en un proceso de tipo adiabático. Ese proceso de tipo adiabático que hay ahí se hace sin intercambio de energía. Y noten cómo hay aquí una disminución en la presión. Hay una variación ahí, de tal manera que eso permite que baje la temperatura. Hay una disminución de temperatura, sin embargo, sin intercambio precisamente de energía. De C a D, nuevamente se realiza un proceso isotérmico. Por ejemplo, acá el de A a B es un proceso en el que hay una expansión volumétrica de un volumen menor a uno mayor. Mientras que en este proceso de C a D, que se da de manera isotérmica también, aquí hay una compresión volumétrica. Sin embargo, a temperatura constante. Y observen que también hay un ligero aumento en la presión. Pero insistimos que son procesos ideales, cuasi estáticos, que se dan diferencialmente, lentamente, de tal manera que en cada pequeño espacio de trayectoria que existe acá, del proceso reversible, no hay variaciones realmente significativas, sino que permiten que todo el sistema se restablezca al equilibrio. Y entonces de D hacia A encontramos nuevamente un proceso de tipo adiabático. Esta es la forma en la cual debería de funcionar una máquina de Carnot, en donde esta máquina de Carnot debe tener una eficiencia mayor que cualquier máquina real. Entonces, si la eficiencia de una máquina de Carnot es mayor que la eficiencia de una máquina real, entonces esto es lo que realmente puede llegar a suceder. Pero si alguien viene y les dice que acaba de inventar una máquina real que tiene una eficiencia mayor que una máquina de Carnot, esto, por la segunda ley de la termodinámica, no existe en la naturaleza y mucho menos en la vida real. Entonces, la eficiencia de una máquina de Carnot va a estar dada por el trabajo, la razón que va a haber entre el trabajo y el calor que entra en la máquina. Entonces, este trabajo, que es igual a la variación de ese calor, va a ser el calor a una temperatura mayor menos el calor a una temperatura menor, dividido la cantidad de calor que está a la temperatura mayor. Esto nos puede, de alguna forma algebraica, acá dividimos y nos da esta expresión para la eficiencia basada en el ingreso del calor como forma de energía, en un proceso que realmente es un proceso de tipo cíclico, en donde en esta máquina la variación de la temperatura es igual a 0. La variación de la energía interna también va a ser igual a 0. Y sucede que entonces el calor es igual al trabajo. Calor que entra y calor que sale van a ser
iguales siempre a lo que es el trabajo. Pero eso es en el caso de la máquina de Carnot. Entonces tenemos aquí la eficiencia de la máquina real, que es 26.96.